Amigas y amigos, soy Miguel Torruco Garza y me encuentro aquí frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. He estado invitando a los amigos de mis seguidores en las redes sociales a plantearme propuestas en favor de nuestra nación. Les he preguntado qué ley o reforma ven o creen necesaria para nuestra nación y la gran mayoría me ha escrito y me ha comentado desaparecer a los legisladores plurinominales y reducir el número de diputados y senadores. En los últimos años ha quedado claro la necesidad de elevar la calidad del debate, de propuestas y de perfiles dentro de la Cámara de Diputados. La sociedad mexicana nos exige tener mejores diputados y para ello hay varias formas de hacerlo. Una medida podría ser cuestionar cuántos diputados y senadores realmente necesitamos. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Es difícil saberlo, pero para tener una idea nos podemos comparar con otros países. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes tiene aproximadamente 435 curules. Esto en un país que tiene 328 millones de habitantes. En México, la Cámara de Diputados cuenta con 500 legisladores y tenemos alrededor de 130 millones de habitantes. Esto quiere decir que un legislador de Estados Unidos representa más del doble de los ciudadanos que los legisladores mexicanos. Por supuesto, también hay países que tienen más diputados y senadores que en México. Uno de ellos es Italia, cuya Cámara está compuesta por 630 diputados y 315 senadores. Esto con la mitad de la población que tiene nuestro país. Pero en ese país en particular se ha propuesto un referéndum en septiembre pasado para reducir el número de diputados y senadores. Italia votó a favor de reducir el número de diputados de 630 a 400 y el número de senadores pasó de 315 a 200. El objetivo de esta reforma en Italia era obtener ahorros entre 280 y 500 millones de euros por cada periodo parlamentario, aproximadamente 5 años. Además, tener menos diputados y menos senadores facilita llegar a acuerdos dentro del Parlamento. Esto daría la sensación de tener instituciones mucho más eficientes que pueden responder de forma rápida a las necesidades de la sociedad. Entonces, con ese antecedente, México pasaría y se podría hacer algo similar. De hecho, el presidente López Obrador propone que la Cámara de Diputados pase de tener 500 diputados a solo 300 y que el Senado pase de 128 curules a 96. Esto eliminando los plurinominales, lo cual se me hace muy coherente. Entonces, ¿por qué México tiene 500 diputados y 128 senadores? Originalmente la Cámara de Diputados en México en 1976 estaba compuesta por 237 diputados, de los cuales 196 eran elegidos de forma directa y 41 por medio de listas de partido. Sin embargo, en 1977, debido al descontento de la oposición, el PRI decide ampliar el número de diputados a 400, de los cuales 300 eran elegidos de forma directa y 100 por medio de listas de partido. Para 1986, el sistema político de México vuelve a entrar en crisis y el PRI gobierno calma a la oposición de esta forma y vuelve a ampliar la Cámara de Diputados. Y es cuando pasamos de 400 diputados a los 500 actuales. En el Senado es algo similar. Históricamente, esa Cámara siempre tuvo 64 integrantes, 2 por cada estado, pero el PRI decide ampliar también el número 128 senadores en 1996 con el objetivo de darle más espacios a la oposición. Es decir, los plurinominales fueron creados en un momento histórico donde eran prácticamente imposible para la oposición ganarle en las urnas al PRI. Hoy eso es diferente. Si vemos los resultados de las elecciones pasadas, nos daremos cuenta que incluso partidos minoritarios como el Verde o como Movimiento Ciudadano lograron ganar gubernaturas. Hoy en el siglo XXI la democracia ha crecido, pues ya no vivimos en el sistema cerrado donde un solo partido se puede imponer en todo el país. El presidente López Obrador tiene en mente una reforma electoral para eliminar a los 200 diputados plurinominales y 32 senadores plurinominales también. En lo personal apoyo esta reforma para desaparecer la figura plurinominal, ya que la democracia mexicana ha evolucionado y la ciudadanía exige que los legisladores estemos mejor preparados y seamos más eficientes. Recordemos que la ley es la ley y hay que respetarla. Actualmente el artículo 54 constitucional menciona la presencia legal de los 200 diputados plurinominales. En lo personal, estoy a favor de reducir el número de legisladores y eliminar a los plurinominales. Los tiempos han cambiado y debemos hacer más eficiente al Congreso mexicano, reduciendo también costos y colocando legisladores mucho más preparados para ejercer el cargo.
De igual forma, habrá que analizar la excesiva cantidad de recursos públicos que se destinan al INE, al Tribunal Electoral y a los partidos políticos. No es posible que las elecciones mexicanas sean las más caras a nivel mundial. Algo se está haciendo muy mal y el dinero se está malgastando. Recordemos que la verdadera finalidad de un legislador, conforme a nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, es escuchar a la sociedad para representarnos con correspondencia y responder sus necesidades legislativas ante la sociedad. Les aseguro que en la próxima legislatura dejaremos huella con las reformas que llevaremos a cabo y estamos escuchando a la sociedad. Haremos nuestro trabajo conforme a la voluntad popular. Soy Miguel Torruco Garza y te invito a seguirme en mis redes sociales. Un abrazo fuerte.